¿Qué tal? Vamos a dar inicio. Espero que todos estén bien. Ya estamos por terminar esta materia de neurofisiología y vamos a darle continuidad. Este es ya el último bloque. Vamos a empezar hablando acerca de la emoción. Imagina el rostro aterrorizado de la gente que al derrumbarse las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York y se dará cuenta de que la motivación y la emoción son conceptos afines. Las emociones moldean las relaciones humanas y matizan las actividades diarias. ¿Cuáles son los elementos básicos de una emoción? ¿Cómo reacciona el organismo durante ella? Si un científico de mente reemplazara el cerebro de su mejor amigo por una computadora, ¿cómo sabría que algo sucede a su amigo? Uno de los primeros signos reveladores sería la ausencia de las emociones. La emoción se caracteriza por una actividad fisiológica y por cambios en las expresiones faciales, los gestos, la postura y los sentimientos subjetivos. El término emoción proviene del latín e intensivo más movere, mover, y las emociones realmente nos mueven. Primero, el cuerpo presenta activación física en ellos. Estos estímulos corporales son los que nos hacen decir que nos sentimos movidos por una obra teatral, un funeral o un gesto de amabilidad. Segundo, a menudo nos sentimos motivados o movidos a hacer algo por las emociones como el miedo, la ira o el gozo. Muchas de las metas que buscamos nos hacen sentir bien. Muchas de las actividades que evitamos nos hacen sentir mal. Nos alegramos cuando tenemos éxito y entristecemos cuando fracasamos. Las emociones están ligadas a muchas de las conductas adaptativas básicas: agredir, escapar, buscar comunidad, ayudar a la gente, reproducirse. También es evidente que tienen efectos negativos. El pánico escénico o el bloqueo en los deportes pueden empañar una ejecución. Odio, ira, desprecio, repugnancia y miedo alteran la conducta y las relaciones, pero muchas veces las emociones también favorecen la supervivencia. Los latidos intensos del corazón, las palmas sudorosas de las manos, las mariposas en el estómago y otras reacciones orgánicas son un elemento fundamental del miedo, la ira, la alegría y otras emociones. Estos cambios fisiológicos incluyen alteraciones en la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea, la sudoración y otras reacciones, casi todas ellas causadas por la adrenalina, la hormona que producen las glándulas suprarrenales. La actividad del sistema nervioso simpático hace que fluya adrenalina hacia la corriente sanguínea. Las personas a quienes se han extirpado esas glándulas por causas médicas muestran mucho menor emotividad. Las expresiones emocionales o signos externos de lo que se siente son otro elemento importante. Por ejemplo, cuando tenemos mucho miedo, nos tiemblan las manos, el rostro se arruga y adoptamos una postura tensa y defensiva. La emoción también se manifiesta en cambios notables del tono de voz o de la modulación. Estos tipos de expresiones son importantes porque comunican la emoción entre la gente. Un sentimiento emocional, experiencia privada de una persona, es el último elemento importante. Es la parte de la emoción con la que estamos más familiarizados. Las emociones primarias. ¿Son algunas emociones más básicas que otras? Robert Plutchik identificó 8 emociones primarias: temor, sorpresa, tristeza, disgusto, enojo, anticipación, alegría y confianza. Si la lista le parece demasiado corta, recuerde que la intensidad de las emociones es variable. Por ejemplo, cuando uno está enojado, puede sentir un fuerte enojo a un simple malestar. Aquí cabe mencionar que aunque son estas 8 emociones primarias,
La mayoría de ustedes muy probablemente ya vio la película Intensamente, en donde nos muestran cinco, y siempre lo relaciono así, como si tuviéramos todos dentro de nuestro ser una consola. Y algo que me parece muy importante destacar y que me gustaría que lo tengan muy presente es que a pesar de lo que socialmente se dice y lo que incluso nosotros sentimos, estos impulsos biológicos que son de los que estamos hablando, las emociones no son buenas ni malas. Usualmente así las acomodan, se me fue la palabra, pero bueno, las ubican de esta manera, como buenas y malas, pero en realidad las emociones solamente son y existen. No necesitamos tener eso en la cabeza que es malo sentir, por ejemplo, tristeza, odio, todo eso no está, o sea, la sociedad e incluso la familia nos dice que es malo sentirnos de tristes y nos surge, ¿no? A veces es que no me gusta sentirme de esta manera, ¿cuánto tiempo falta para que se me quite la tristeza? No, necesitamos aprender a vivirlas y dejarlas pasar. Esa es la mejor manera para nosotros poder tener una mejor gestión emocional. Porque también si hablamos de un control emocional, estamos hablando de algo prácticamente imposible porque la emoción es natural y no se controla. Sin embargo, sí podemos gestionarla y saber qué hacer con ella. ¿Sale? Bueno, voy a continuar. Estábamos hablando de las emociones primarias. Una de las ideas más interesantes de Plutchik se refiere a la combinación de emociones primarias. Cada par de emociones contiguas puede mezclarse para obtener una tercera y más compleja. También son posibles otras combinaciones. Por ejemplo, el viejo Anselmo siente alegría y miedo mientras come un panecillo robado. El resultado, un sentimiento de culpa, como quizá nosotros podemos recordar en la niñez. Los celos pueden ser una mezcla de amor, ira y miedo. El estado de ánimo es el tipo más moderado de la emoción. Los estados de ánimo son emociones de baja intensidad que pueden durar horas o hasta días. Afectan a la conducta ordinaria, pues nos preparan para obrar de cierta manera. Por ejemplo, cuando una amiga está de mal humor, tal vez le enoje cualquier cosa que tú le digas. Cuando está contenta, tal vez no repare en cualquier insulto que usted le pueda decir. El estado de ánimo guarda una estrecha relación con los ritmos circadianos. Cuando la temperatura corporal desciende a su nivel más bajo diario, la gente tiende a sentirse deprimida. Cuando la temperatura alcanza su nivel más alto, tendrá una actitud positiva aunque no duerma en toda la noche. Cerebro y emoción. Las emociones primarias que hemos descrito pueden subdividirse en dos categorías, positivas y negativas, que era lo que les estaba mencionando hace un rato. Por lo regular, pensamos en ellas como opuestas, pero no es así. Como se deduce la culpa por el panecillo de Anselmo, los humanos experimentamos emociones positivas y negativas al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Los registros de la actividad cerebral muestran que las emociones positivas son procesadas principalmente por el hemisferio izquierdo. Por el contrario, las emociones negativas son procesadas en el hemisferio derecho. El hecho de que ambas provengan de la actividad de diversas áreas del cerebro explica por qué podemos sentirnos contentos y tristes al mismo tiempo. Explica asimismo por qué el pie derecho es más sensible a las cosquillas que el izquierdo. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y procesa las emociones positivas. Por eso el lado derecho es más sensible a las cosquillas. En tiempos remotos, los científicos pensaban que las emociones se procesaban en la corteza cerebral, pero no siempre es así. Imagina la siguiente prueba de fuerza de voluntad. Ve a un zoológico y pega tu rostro a uno de los vidrios de las vitrinas de las víboras de cascabel. De repente, una golpea contra el vidrio.
retrocedes instintivamente, predice que tú retrocederás ante el ataque, aunque sepas que estás a salvo. Este investigador y otros colegas descubrieron que un área del cerebro llamada amígdala se especializa en causar miedo. La amígdala recibe información sensorial de forma rápida y directa, sin pasar por la corteza cerebral. En consecuencia, nos permite responder ante un peligro antes de que en realidad sepamos lo que está sucediendo. En respuesta primaria de temor, no está bajo control de los centros cerebrales superiores. La función de la amígdala en las emociones explica por qué quienes sufren una fobia o ansiedad paralizante sienten miedo, a veces sin saber por qué. Una lesión en la amígdala causa ceguera ante las emociones. Un ladrón armado podría sostener una pistola contra la cabeza de la víctima sin que ésta sintiera miedo. Estas personas no pueden leer ni entender las emociones de los demás. Muchas pierden la capacidad de relacionarse normalmente con amigos, parientes y compañeros de trabajo. Más tarde trataremos de integrar todos los elementos de la emoción en uno solo, pero antes debemos examinar más de cerca la activación y la expresión del cuerpo en las emociones. Deben saber también que cada una de las emociones primarias tienen una función en el cuerpo, todas, todas son necesarias para la supervivencia del ser humano y la principal que se encarga precisamente del instinto de supervivencia es el miedo, es el que prepara a tu cuerpo. Yo me gustaría que tú te pusieras en este momento a analizar acerca de en qué parte del cuerpo sientes las emociones, en dónde sientes miedo, en dónde sientes la felicidad, en dónde sientes el enojo. Ajá. A veces el enojo es por género diferente en donde lo van sintiendo. No es regla, no es ley, pero sí sucede. Se dice que el género masculino, el enojo lo siente principalmente en las manos, por el instinto que tienden a golpear, mientras que en las mujeres es más usual en la cara, por las expresiones que logramos hacer. Entonces, te invito a que hagas ese análisis para que te sea también de una manera más sencilla identificar qué es lo que estás sintiendo y llegar a lo que te mencionaba hace un rato, una mejor gestión emocional. Bien, fisiología de las emociones. Un nativo africano aterrorizado por un león y un habitante de la ciudad aterrorizado por un malhechor reaccionan en forma muy parecida. Estos incidentes suelen causar tensión muscular, latidos acelerados del corazón, irritabilidad, resequedad en la garganta y en la boca, sudoración, mariposas en el estómago, micción frecuente, temblores, inquietud, sensibilidad a ruidos fuertes y muchos otros cambios corporales. Estas reacciones son casi universales porque son innatas. En concreto, las produce el sistema nervioso autónomo, que es el sistema que conecta el cerebro a los órganos internos y a las glándulas. Como vimos antes, su actividad es automática y no voluntaria. El sistema nervioso autónomo se subdivide en una rama simpática y otra parasimpática. Las dos están activas en todo momento y su actividad combinada determina si el individuo está relajado o excitado. ¿Qué hace el sistema nervioso autónomo durante la emoción? En general, la rama simpática activa el organismo para que realice una acción de urgencia para luchar o escapar, activando algunos sistemas e inhibiendo a otros. Lo que les mencionaba hace un rato, por ejemplo, el miedo precisamente prepara el cuerpo por si tenemos la necesidad de correr siempre, ¿no? Quiero que vayan identificando ustedes situaciones en las cuales hayan sentido miedo y lo primero que piensan es correr. El miedo puede tener esas dos funciones, o el paralizarte o el prepararte para echarte a correr. Bueno,
Estos cambios cumplen un propósito. Se libera azúcar hacia la corriente sanguínea para obtener energía rápidamente. Aumenta la frecuencia del latido cardíaco, el flujo sanguíneo de la piel se disminuye para reducir el sangrado y producen otras alteraciones. Estas reacciones aumentan las probabilidades de sobrevivir en una emergencia. La rama parasimpática invierte la activación emocional. Esto tranquiliza el cuerpo y lo relaja. Tras un periodo de intensa emoción, disminuye el latido cardíaco, las pupilas recobran su tamaño normal, la presión sanguínea se reduce y así sucesivamente. Además de restaurar el equilibrio del sistema parasimpático, ayuda a acumular y conservar la energía corporal. El sistema parasimpático reacciona con mucho mayor lentitud que el simpático. Por eso, el latido cardíaco, la tensión muscular y otros signos de excitación no desaparecen sino hasta 20 o 30 minutos después de una emoción intensa, como el miedo. Más aún, después de un fuerte choque emocional, puede sobrereaccionar y reducir demasiado la presión sanguínea. Esto causa mareos o desmayos después de ver algo impactante como un accidente horrible. Como dijimos, el sistema parasimpático puede emitir una respuesta exagerada durante un miedo intenso u otras emociones fuertes. A esta respuesta se le llama rebote parasimpático y puede causar la muerte cuando es severo. En tiempos de guerra, los combates son a veces tan salvajes que los soldados literalmente mueren de miedo. En tales situaciones, el sistema nervioso parasimpático sobrereacciona y disminuye el latido cardíaco hasta detenerlo. Lo mismo es posible incluso en la vida civil. En cierta ocasión, una joven aterrada fue internada en un hospital porque pensaba que iba a morir. Una partera montañesa había predicho que las dos hermanas de esa mujer morirían antes de cumplir 16 y 21 años respectivamente, y así fue. También predijo que esta mujer moriría antes de cumplir 23 años. La encontraron muerta en el hospital el día después de su ingreso. Faltaban 2 días para que cumpliera 23 años. Por lo visto, fue víctima de su propio terror. ¿Es el sistema nervioso parasimpático la causa de esas muertes? Probablemente no. En los ancianos o en quienes padecen un problema cardíaco, sus efectos pueden provocar un ataque o un colapso. Por ejemplo, el número de personas que mueren de ataques cardíacos se quintuplicó el día del gran sismo de 1994 en Los Ángeles. En Asia, el número 4 es considerado de mala suerte y mueren más pacientes del corazón el cuarto día del mes que en cualquier otro. Las probabilidades de morir aumentan porque la gente teme morir en un día de mala suerte. El psiquiatra George Engel estudió cientos de muertes súbitas y llegó a la conclusión de que casi la mitad está relacionado con la terminación traumática de una amistad íntima, como el aniversario de la muerte de una persona amada. Los varones, al quedar viudos, representan 40% de muerte súbita, más alto que los casados. Sin duda, las relaciones son una de las fuentes más poderosas de las emociones. ¿Dijo Mónica Lewinsky toda la verdad? ¿Ha estado robándole a la empresa a un empleado de confianza? Hay muchas situaciones donde nos gustaría detectar mentiras. El método más popular mide los cambios orgánicos que acompañan la emoción. Sin embargo, el detector de mentiras no es infalible, además de que viola la privacidad. ¿Qué es un detector de mentiras? ¿De verdad es capaz de descubrir las mentiras? Su nombre técnico es polígrafo, la palabra de origen griego que significa escrituras múltiples. El polígrafo es un aparato que registra los cambios de la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la respiración y la respuesta galvánica de la piel. La respuesta galvánica de la piel se registra en la superficie de la mano con electrodos que miden la conductividad cutánea
o más sencillamente el sudor. Al polígrafo se le conoce comúnmente como detector de mentiras porque es empleado por la policía. En realidad, no descubre mentiras. No existe una respuesta exclusiva de mentira cuando alguien no dice la verdad. El aparato registra solo la excitación emocional general, pues no puede distinguir entre mentira y miedo, ansiedad o emoción. Cuando intenta detectar una mentira, el operador empieza haciendo preguntas irrelevantes, es decir, preguntas neutrales o no emotivas, como ¿cómo se llama usted? ¿Qué comió hoy? Y así sucesivamente. Con ello establece una línea base de la sensibilidad emocional normal. Después hace preguntas relevantes. ¿Asesinó usted a Hensley? Las preguntas relevantes son aquellas ante las que solo un culpable reaccionaría. Se supone que quien miente siente ansiedad o una profunda emoción al contestarlas. Esto primero lo hacen evidentemente para calibrarlo. No sé si alguien de ustedes ya haya ido en algún momento a la prueba del polígrafo. En ocasiones también para el centro de control y confianza lo hacen. Y eso es con lo que inician. Empiezan a hacer preguntas como las que les menciono para calibrarlo y de esta manera poder tener un resultado óptimo. ¿Una persona puede llegar a sentirse nerviosa por el simple hecho de ser interrogada? Sí, pero para reducir al mínimo este problema, los examinadores expertos formulan una serie de preguntas irrelevantes con preguntas relevantes. ¿Es posible que una persona inocente responda emocionalmente en el interrogatorio? Pero se supone que solo los culpables reaccionan más intensamente ante las preguntas clave. Por ejemplo, a un sospechoso de robar un banco podrían mostrársele varias fotografías y preguntarles, ¿era este el cajero que robaron? ¿Era este? Otra opción consiste en plantear preguntas de control, cuyo fin es provocar ansiedad en los interrogados. ¿Ha probado alguna vez algún objeto de su lugar de trabajo? ¿Lo ha robado? Es muy difícil contestar este tipo de preguntas con un no absoluto. En teoría, permiten al examinador ver la reacción del interrogado ante la duda o bien ante preguntas capciosas. Después, se compara su reacción ante las preguntas decisivas con las respuestas a las preguntas de control. Voy a poner un ejemplo de esto a continuación. Aun cuando el interrogatorio se efectúe correctamente, el proceso de detección de mentiras a veces falla. Por ejemplo, Floyd Fine fue condenado por el asesinato de su amigo Fred. Para demostrar su inocencia, se sometió voluntariamente a la prueba del detector de mentiras y no la pasó. Estuvo 2 años en la cárcel antes de que el verdadero asesino confesara su crimen. El psicólogo David Licken ha descubierto muchos casos en que personas inocentes fueron encarceladas después de ser condenadas por evidencia obtenida con el polígrafo. Si Floyd era inocente, ¿por qué entonces reprobó la prueba? Pónganse en su lugar y comprenderán fácilmente. Imagina que el examinador te pregunta, ¿mató usted a Fred? ¿Cómo lo conocía y es usted un sospechoso? Se trata sin duda de una pregunta importantísima. En tales circunstancias, ¿qué sucederá con su frecuencia cardíaca, con la presión sanguínea, la respiración y su nivel de sudoración? Los partidarios del detector de mentiras sostienen que su confiabilidad fluctúa entre el 90 y 95%. Sin embargo, un experimento de laboratorio disminuyó drásticamente cuando los sujetos pensaron en situaciones emocionales anteriores al contestar preguntas irrelevantes. Además, puede engañarse al polígrafo infligiéndose dolor con tranquilizantes o mintiendo sin sentir ansiedad. Y lo peor de todo, el error más común consiste en encontrar culpable a un inocente en vez de determinar la inocencia de un sospechoso, en palabras de un experto. El problema real es descubrir la veracidad de una persona que está bajo sospecha y que por temor pierde el control mental. En los trabajos de campo con crímenes y sospechosos reales, un promedio aproximado de un inocente de cada 5 sospechosos fue encontrado culpable por el detector de mentiras.
En algunos casos, estos falsos positivos hicieron que 4 inocentes fueran declarados culpables. Lo que creen que el polígrafo es muy confiable, a veces cambian sus respuestas para ajustarlas a la prueba. Esto permite que un inocente sea acusado falsamente. A pesar de la poca confiabilidad del detector de mentiras, todavía se utiliza en la contratación de empleados o casos similares. De someterse a él, te aconsejo mantenerte tranquilo y luego cuestione el resultado si la máquina se equivoca al poner en duda su honestidad. Es lo que les comentaba hace un ratito. No sé si ustedes ya alguien haya pasado por esta prueba, pues así es como funciona, a través de la frecuencia cardíaca y el latido del corazón. Déjenme ver dónde voy acá. Bueno, vamos a ver las respuestas emotivas. Desde que tenemos la sensación de que está ocurriendo algo a nuestro alrededor, hasta que lo comprendemos, le damos significado y respondemos. Suceden muchos cambios en nuestro sistema nervioso. El resultado de todo este proceso son los patrones de nuestra respuesta emocional, cuya finalidad es la adaptación a nuestro entorno. Este mecanismo de respuesta es fruto de miles de años de evolución. Comprender de distintas fases por las que transcurre nuestra experiencia con el entorno y aprender a gestionar nuestras emociones nos ayudará a conocernos mejor a nosotros mismos, dotándonos de mejores herramientas para afrontar los problemas del día a día, mejorando así nuestro bienestar y calidad de vida. Estaba por niveles. Vamos a ver el primer nivel, el cerebro emocional. El sistema límbico, la estructura más primitiva y más antigua de nuestro encéfalo, seguida del tronco encéfalo en el sistema límbico. En el sistema límbico es donde llegan las primeras señales del exterior a nuestro cerebro, transformándolo en sensaciones y emociones. Son estas sensaciones y emociones las encargadas de transmitirnos el mensaje y de hacer que reaccionemos de manera adecuada. Vamos a ver qué son las sensaciones. La vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto son los canales de contacto entre nuestro entorno y nosotros. Las personas nos relacionamos con el exterior a través de estos sentidos. Son los instrumentos con los que interpretamos nuestro entorno. Así pues, las sensaciones son percepciones de cambio y o desequilibrio, pero no todas las personas reaccionamos igual ante un mismo evento. Nuestros intereses y la infinidad de variables que interactúan entre nosotros y el entorno determinará el grado de implicación y por lo tanto de cambio y o desequilibrio. Dicho esto, en otras palabras, no a todo el mundo le afecta de igual manera una misma situación. Lo que para una persona puede ser terrible, para otra puede ser simplemente molesto o incluso percibirlo como algo no desagradable. Esto debido a las diferencias individuales y a la interpretación de la situación que hace cada individuo. Emociones. La emoción supone una interpretación subjetiva del entorno. Es una reacción al ambiente que viene acompañada de cambios fisiológicos, ruboración, aceleración del pulso cardíaco, dilatación de las pupilas, liberación de las hormonas como la adrenalina, etc. Esta es una respuesta inmediata e inconsciente. No hemos razonado de manera lógica acerca de ello. Es una valoración automática del entorno que determina la interpretación de cómo y cuánto afecta lo acontecido a nuestro bienestar, preparándonos así para responder ante dicho suceso. ¿Ah? Es decir, la sensación es todo aquello que vas a percibir y la emoción es el impulso. A veces sí cuesta un poquito de trabajo el identificar o poder dividir lo que es una sensación, lo que es una emoción y por supuesto lo que es un sentimiento. Hay personas que no saben todavía aún a nivel adulto cuál es la diferencia y les cuesta más trabajo el poder comunicarlas, el poder expresarlas. En un ratito, porque
termine yo de explicar esto, les voy a dar un ejemplo acerca de esto que les estoy mencionando. Primer nivel, no, segundo nivel, perdón, voy al segundo nivel. Procesamiento de la información, neocórtex o corteza prefrontal. El procesamiento de la información que recibimos del exterior se produce en la corteza prefrontal. Es que en términos evolutivos, la parte más nueva de nuestro cerebro, esta área es la encargada de procesos, como tomar decisiones, expresar opiniones, sentimientos o nuestra personalidad, algo ya más complejo. También se encarga de adecuar nuestro comportamiento al entorno. En definitiva, es la parte del cerebro con la que ponemos en marcha nuestro razonamiento y es la que más nos diferencia del resto de los animales. Sentimientos, es lo que les comentaba. Los sentimientos son estados afectivos más duraderos y estables que las emociones. Supone darse cuenta de lo experimentado en el nivel anterior y comportarse de manera que se facilite o se dé la solución respuesta más adecuada. En este nivel estamos dándole un significado a las emociones, transformándolas en un sentimiento. Si me asusto por ver un oso, esa es la emoción, probablemente mi respuesta será de miedo, el sentimiento, que me llevará a actuar de tal manera que me pueda poner a salvo, ataque o huida. ¿Sale? O sea, las emociones duran o sea, segundos. La emoción es eso, como cuando alguien te da una mala noticia, la emoción es ese impulso que sientes ya sea en el estómago, que la sensación es el estómago. Ajá. Y ya con el tiempo se va transformando en un sentimiento. Vamos a ver el tercer nivel, esquemas o patrones mentales. Los esquemas mentales son patrones de pensamiento arraigados en nuestro cerebro. Son estables y duraderos. Se modifican o refuerzan según los aprendizajes y experiencias que cada persona tiene durante toda su vida. Estos esquemas se forman desde la infancia y cada que experimentamos algo nuevo, se produce una asimilación de la información y acomodación con la que teníamos anteriormente. El resultado de esta asimilación y acomodación genera nuevas creencias y prejuicios. Si estas creencias y prejuicios son lógicos y adaptativos, nos ayudarán a tomar decisiones acertadas. Por el contrario, cuando son irracionales, nos perjudicarán a la hora de interpretar nuevas situaciones. Las bases naturales de la comunicación, reconocimiento y expresión. Ahí tenemos un mapa corporal de las emociones. Es algo muy similar a lo que les mencioné hace un ratito de en dónde se sienten las emociones. Reconocer las emociones implica prestar atención a nuestro cuerpo, ser conscientes de las sensaciones que experimentamos y ver cómo éstas se expresan en nosotros. Comprender que funcionamos emocionalmente en torno a 3 niveles puede ayudar a que reconozcamos la emoción que experimentamos. Primero, el nivel emocional. En el nivel emocional notamos la emoción dentro de nosotros en una parte del cuerpo. Mapa corporal de las emociones. Un equipo de investigadores finlandeses en la Universidad de Aalto realizaron un estudio en el cual analizaron el mecanismo de las emociones, concluyendo que tienen una base biológica y que son universales. Las zonas donde se producían las diferentes emociones no variaban en función de la cultura de cada sujeto. Establecieron así un mapa corporal de las emociones, viendo que cada emoción se sentía más en ciertas partes del cuerpo. Aquí está para que ustedes lo puedan ir viendo. Ajá. Está la ira, el miedo, el asco, la felicidad, la tristeza, sorpresa, algo neutral. Eso, al menos a mí, no sé cómo pueda yo lograr esa neutralidad, pero siempre existen las emociones. Ansiedad, amor, depresión, desprecio, orgullo, vergüenza y envidia. Esas son las que aparecen ahí. Recuerden que unas son básicas y otras son la suma de. ¿Ok? Nivel racional. Hace referencia a los pensamientos.
Las cosas que pensamos, nos decimos o imaginamos generan emociones o sentimientos en nosotros. También las emociones pueden generar esos pensamientos, imágenes o recuerdos en nuestra mente que nos hacen sentir de diferente forma según el afecto que predomine en nosotros en ese momento. A veces llevamos con nosotros una mochila emocional que cerramos al exterior, impidiendo que esa carga emocional se vacíe. Cuando portamos esa mochila durante un tiempo, al final, esa emoción afecta nuestro pensamiento, de forma que nuestras valoraciones, decisiones e interpretaciones afectan nuestro pensamiento. Y ese pensamiento interno va llenando aún más esa mochila que parece no tener fondo. Cada vez se llena más y más y más. Por ejemplo, imagina que hay una situación que te hace sentir culpable, pero esa culpabilidad no la compartes con nadie más que contigo mismo. Si solo compartes el sentimiento de culpabilidad contigo, que eres quien te sientes culpable, ¿cómo vas a comprobar si esa culpabilidad tiene un fundamento lógico? Si crees que eres culpable, pensarás en aquellas cosas perdón, te confirmen que debes sentirte culpable. Esta culpabilidad se transforma en una valoración negativa hacia ti mismo y acabas por pensar que no mereces nada bueno. En cambio, si expresas esa sensación, tratas de hablarlo con alguien, analizas el contenido y descubres por qué realmente te sientes culpable, lo más probable es que no acabes llenando esta mochila cargada de pensamientos distorsionados y sus consecuencias, afecto y emociones negativas. El nivel conductual. Se refiere a la consecuencia externa de todo el proceso. Cuando llevamos cargando un estado emocional durante un tiempo, este afecta la forma en la que pensamos y también a cómo actuamos. Si experimentamos mucha alegría ante la idea de empezar un nuevo proyecto, seguramente lo pongamos en marcha enseguida y nuestros pensamientos se dirijan hacia las consecuencias positivas de lograr lo que nos proponemos. En cambio, si experimentamos temor ante la idea de comenzar este proyecto, nuestros pensamientos se dirigirán y le darán mayor importancia a los peligros de ponerlos en marcha. Antes de pasar al sentimiento emocional, les voy a platicar lo que les estaba diciendo hace un rato en cuanto a cómo lo expresamos y qué es lo que nos dicen. Lamentablemente, no nos enseñan a todos desde pequeños a identificar eso. En un jardín de niños, eh, me comentaba la maestra, fue una experiencia que me platicaron, había un niño pequeño, era el primer año de kinder, pero ya podía expresarse muy bien, se daba a entender bastante con las maestras porque hay niños que aún tienen ya 5 o 6 años y no tienen un buen desarrollo del lenguaje, este niño sí, pero que solo empezó a llorar, ¿no? Ahí en el salón, lo saca la maestra y se lo lleva con la directora y le dice que ya había preguntado al niño qué tenía y demás, pero no le entendía y entonces le pregunta, bueno, dime qué tienes. Dice, es que yo quiero ver a mi mamá. Dice, ¿la extrañas? No, no la extraño. Entonces, ¿por qué quieres verla? Y es que yo solo siento algo, ¿no? Por mi mamá. Y el niño no dejaba de llorar, ¿no? Por eso. Y pues evidentemente las maestras ya a través de la experiencia personal, porque es lo que ocuparon en ese momento, o sea, sin preguntarse cualquier otra cosa, e incluso las creencias personales también, decían, es que qué tal si le va a pasar algo a la mamá o no sé, algo así se imaginaron y dijeron, y a lo mejor el niño presiente, ¿no? O sea, de esas cosas que actualmente todavía existen. Y entonces mandaron traer a la mamá. Llega la mamá, evidentemente angustiada porque dice, necesitamos que venga porque su hijo no deja de llorar y dice que siente algo, ¿no? Entonces ya llega la mamá y cuando la ve el niño solo corre, la besa y la abraza, y le dice, ¿qué pasa? O sea, me extrañaba, dice, no, mamá, es que yo siento algo aquí en mi pecho por ti. Lo que el niño quería manifestarle nada más era amor y toda esa ternura
que tenía para con ella, pero no, o sea, después de verle y abrazarle, pues ya podía irse. Mamá, el niño se pudo ir a jugar muy, muy tranquilo y pues no, o sea, no, nadie le entendía qué era lo que el niño quería transmitir. Ahí radica la importancia entonces de poder enseñar desde pequeños, decirles qué es lo que se está sintiendo. No siempre se detiene el adulto a decirle al niño, esto que está sintiendo se llama enojo, esto que está sintiendo se llama tristeza, ¿no? Donde lo sientes, lo damos por hecho y pues ahora tenemos adultos que también en terapia manifiestan no saber con claridad qué es lo que están sintiendo porque ni siquiera identifican en qué parte del cuerpo y muy comúnmente ustedes lo han de haber escuchado, ¿no? Cuando alguien llora o está por llorar, dices, ¿qué tienes? No sé, solamente tengo mucho sentimiento y esa es la palabra, no tengo sentimiento, pero ¿qué? ¿Sentimiento de qué? Sentimiento de culpa, sentimiento de felicidad, ¿cuál? ¿No? Entonces, por eso es la importancia de poder tener mayor claridad en cuanto a esto que nosotros estamos viendo. Nosotros como profesionales de la salud, es también parte de nuestro trabajo el poder orientar a las personas a entender esto, ¿no? Porque, repito, lamentablemente es algo que no hay mucha educación emocional y pues eso ya corre por nuestra cuenta también, ahora como profesionales de la salud. Ahora sí, vamos a pasar a sentimiento emocional. Los conceptos de emoción y sentimiento se suelen confundir, ya se los había mencionado hace un rato, y es muy a menudo, debido a que pareciera que tienen gran similitud, tanto que incluso en la psicología muchas veces se pueden llegar a utilizar como si fueran sinónimos. Sin embargo, estamos hablando de dos experiencias distintas. Las palabras emoción y sentimiento las hemos utilizado toda la vida para tratar de describir aquello que experimentamos internamente y que se trata de un evento subjetivo, ya que cada persona vive las situaciones de distinta manera. Es importante aprender el significado de ambos conceptos y saber diferenciarlos, ya que esto nos puede ayudar a conocernos y comprendernos mejor a nosotros mismos. ¿Qué son las emociones en psicología? En neurociencias se dice que la emoción es la reacción química que se produce en nuestro cerebro a manera de respuesta a un nuevo estímulo externo y que trae como consecuencia que se genera una alteración en nuestro cuerpo. El área de nuestro cerebro que hace que se produzca una emoción en el sistema es el sistema límbico y es aquí donde se quedan memorizadas o grabadas las experiencias que vamos teniendo. Es por esto que en la mayoría de las ocasiones estamos predispuestos a reaccionar de una manera en específico ante ciertos estímulos. Por ejemplo, cuando de pequeños nos quemamos la mano por tocar algún objeto muy caliente o acercarnos al fuego, aprendemos que el hecho de hacerlo nos va a producir dolor y el estar cerca de una situación en donde corremos riesgo de quemarnos en mayor o menor medida, esto nos va a generar una sensación de miedo. Es decir, aprendemos de ciertos estímulos en particular, vamos a tener una determinada reacción física. Ejemplos de emociones. Cuando te han ascendido en tu trabajo, te sientes muy alegre en ese momento y seguramente en los días o semanas que vienen, pero llega un momento en el que te vuelves a estabilizar y ya no sientes la emoción tan grande de felicidad que experimentabas unos días antes. Cuando estás enamorado, te sientes con una energía inigualable, estás en estado de alerta a todas horas pensando en el siguiente encuentro con esa persona. Sienten las famosas mariposas en el estómago, entre otras emociones asociadas al enamoramiento. Sin embargo, después de un tiempo de relación con esa persona, incluso años, ya no sientes tantos altibajos emocionales y vuelves a estabilizarte. Quedaste de verte con tu mejor amigo o tu mejor amiga para salir a tomar algo. Llevas planeando esa salida con antelación, ya que tienes mucho trabajo, cancelas varias actividades para encontrarte con él o con ella, y a la hora de la hora te dice que no va a poder ir. Al principio te sentirás molesto, o molesta, incluso triste. Sin embargo, después de unas horas o días, a esa emoción se te va a pasar. Repito, siempre y cuando no prestes tanta o más atención de la debida, es como
va a ir entonces fluyendo. Esta ya la vimos. Diferencias entre emoción y sentimiento, según la psicología. Permítame. Las diferencias entre emoción y sentimiento, si hablamos de la diferencia entre emoción y sentimientos, también es necesario mencionar que se pueden experimentar desde distintos niveles de intensidad y ambos pueden ser bastante intensos o todo lo contrario, dependiendo de cómo se vivan las situaciones en concreto por las que está atravesando la persona. Las principales diferencias entre emociones y sentimientos en psicología son las siguientes. Es que creo que me equivoqué de diapositiva. Creo que ya la vimos. Ujú. Esta ya la vimos. Los ejemplos de las emociones. Viene lo del sentimiento. Ujú. Ahí vamos. Ok, perdón. Bueno, ¿qué son los sentimientos? La definición de sentimiento, no creo que ya se las dije, ¿verdad? Un momento. No, si no, no se las he dicho. La definición de sentimiento es la siguiente. Un sentimiento es un estado afectivo que se genera a partir de una emoción. Sin embargo, produce de manera más consciente ya que las personas podemos elegir mantener ese estado de ánimo por un periodo largo, a diferencia de la emoción que tiene corta duración. Lo que les decía, la emoción es cuestión de segundos. Esto quiere decir que un sentimiento pasa de ser algo más instintivo como lo es la emoción, y para que se genere tiene que haber un razonamiento provocado por un pensamiento que se hace que la persona lo alimente o llegue a ser algo duradero. Ejemplos de sentimientos. Una persona que lleva cierto tiempo en una relación de manera, al principio estaba enamorada y se sentía todo tipo de emociones fuertes al estar con esa persona. Sin embargo, cuando finalmente se terminó la etapa del enamoramiento y la persona ha dejado de sentir todos esos altibajos emocionales, decide de manera menos instintiva y más racional continuar con la relación porque realmente le ama. Es decir, siente amor como sentimiento, por lo que a pesar de que ya no siente todas las emociones que le provocaba el enamoramiento, como las mariposas en el estómago, elige seguir con ella porque experimenta algo más duradero, como es el sentimiento de amor incondicional. Es decir, ya es más consciente de lo que está viviendo. Otro ejemplo es cuando nuestro padre o madre nos piden hacer algo y reaccionamos en ese momento de manera irritable y enfadada, el famoso ahorita, por lo que la ira se apodera de nosotros y les hablamos mal. Después, cuando estamos más tranquilos y podemos pensar y actuar de manera menos impulsiva, nos damos cuenta de que exageramos y no debimos haber contestado así. Nos quedamos pensando de manera objetiva en nuestro actuar y se genera en nosotros un sentimiento de culpa a raíz del análisis objetivo de lo que hicimos, es decir, ya no fue algo que comenzamos a sentir por instinto como la emoción del enfado y la ira. El amor que sentimos hacia nuestros padres es un sentimiento que puede durar toda la vida o cuando decidimos de manera consciente seguir amando a nuestra pareja por toda la vida o un periodo largo de tiempo. ¿Sale? Eso es el sentimiento. Mm. Las diferencias entre sentimiento y emoción. Si hablamos de la diferencia entre emociones y sentimientos, también es necesario mencionar que se pueden experimentar desde distintos niveles de intensidad y ambos pueden ser bastante intensos o todo lo contrario.
dependiendo de cómo se vivan y de situaciones concretas por los que esté atravesando la persona. Las principales diferencias entre emociones y sentimientos en psicología son las siguientes. Uno, el origen. Una diferencia entre emoción y sentimiento es el origen de los mismos. Las emociones son algo más instintivo y automático que llegan a generarse sin hacer conciencia de la situación. Simplemente aparecen y llegamos a experimentar de manera más intensa las reacciones que nos provocan en nuestro cuerpo, a diferencia de los sentimientos que dejan de ser instintivos y pasan por una especie de filtro mental en donde podemos pensar de manera más racional, por lo que valoramos y evaluamos la experiencia. 2. El orden. La emoción es una reacción inconsciente e inmediata que siempre va primero. El sentimiento surge lentamente tras la transformación recibida de las emociones y los pensamientos y la interpretación del mismo. 3. La duración. Las emociones tienen un periodo corto de duración, sin embargo, los sentimientos pueden prolongarse lo que queramos, incluso pueden durar para toda la vida. 4. La participación de los pensamientos. Las emociones son reacciones inmediatas, no mediadas por la razón. Primero se siente la emoción y luego es consciente de que se siente. La forma de interpretar las emociones es lo que determinará los sentimientos, que si están mediados por los pensamientos. 5. La universalidad. Las emociones son universales y todo el mundo las experimenta. No todas las personas tienen que experimentar todos los sentimientos. Así es lo que les decía. Las emociones son necesarias, todas, para el buen funcionamiento del ser humano. Ya los sentimientos se van modificando y no todos tienen que experimentar exactamente lo mismo. 6. La intensidad. Aunque ambos pueden sentirse en diferentes grados de intensidad por naturaleza, las emociones irrumpen de forma abrupta y se sienten con más fuerza. Por otro lado, los sentimientos son estables y pueden sentirse más profundos de forma racional, pero sus sensaciones físicas no son tan fuertes ni intensas como en el caso de las emociones. Y 7. Las consecuencias. Las emociones nos mueven y nos motivan a la acción. Para que estos intensos pero efímeros estados no te dominen, puedes aprender técnicas para manejar las emociones, mientras que los sentimientos, al ser más duraderos y estables, influyen en nuestras decisiones y en nuestro estilo de vida. Eso es con relación a la emoción. Respiren, tomen agua. Yo voy a tomar agua desde un momento para poder continuar. Listo. Ahora sí. Vamos a las funciones superiores. Espero ya hayan tomado agua. Bien. ¿Qué es el pensamiento? El ser humano es una criatura muy adaptable. Vivimos en desiertos, selvas, montañas, ciudades frenéticas, en lugares apartados y tranquilos. En los últimos años, inclusive en estaciones espaciales. A diferencia de otras especies, nuestro éxito se debe más a la inteligencia y a las habilidades del pensamiento que a la fuerza física o a la velocidad. Veamos cómo los conceptos, el lenguaje y las imágenes mentales hacen posible el pensamiento. La cognición es el proceso mental de la información. Los pensamientos adoptan multitud de formas, ensueños, solución de problemas y razonamiento, por nombrar algunas nada más. Aunque el pensamiento no es exclusivo del ser humano, imagina tratar de enseñarle a un animal a igualar las proezas.
que nos, de Shakuntala, quien ostenta el récord mundial de cálculo mental. Imagínate, ¿no? Investigar el pensamiento es como imaginarse el funcionamiento de una computadora preguntando, ¿qué sucedería si hiciera esto? En la psicología cognitiva, el estudio del procesamiento de información en el hombre, la computadora es el cerebro y el pensamiento, es la programación que deseamos entender. Por eso para mí me es más fácil trabajar con personas que me responden, que puedo hacer preguntas y demás con ese tipo de computadoras que con una máquina. La máquina tengo que estarle buscando y no siempre voy a hallar la solución. Por eso preferí trabajar con personas. Bien, algunas unidades básicas del pensamiento. En su nivel más elemental, el pensamiento es una representación interna, o sea, una expresión mental de un problema o situación. Imagina una ajedrecista que mentalmente realiza varias jugadas antes de tocar una pieza. El poder representar mentalmente los problemas lo ilustra muy bien el gran maestro de ajedrez Miguel Najdorf, quien en cierta ocasión jugó al mismo tiempo 45 partidos con los ojos vendados. ¿Cómo lo hizo? Igual que la mayoría de la gente, utilizó las siguientes unidades básicas del pensamiento. 1. Imágenes. 2. Conceptos. 3. Lenguaje o símbolos. Las imágenes son representaciones mentales que poseen cualidades icónicas. El concepto es una idea general que representa una clase de objetos o hechos semejantes. El lenguaje consta de palabras o símbolos y de reglas para combinarlos. El pensamiento a menudo abarca las tres unidades. Por ejemplo, un ajedrecista con los ojos vendados recurre a imágenes visuales, a conceptos. La jugada 2 es una apertura inglesa y el sistema especial de notación, el lenguaje del ajedrez. En un momento vamos a profundizar más en las imágenes, los conceptos y el lenguaje, pero no olvides que el pensamiento también supone atención, reconocimiento de patrones, memoria, toma de decisiones, intuición, conocimientos y muchas otras cosas. ¿Sale? Hay que tenerlo más que presente. Las imágenes mentales. Vamos a hacer una pregunta. ¿Las ranas tienen labios? El 97% de la gente tiene imágenes mentales y el 92% imágenes auditivas. Más del 50% tiene imágenes de movimiento, de tacto, de gusto, de sabor y dolor. En consecuencia, las imágenes mentales a veces son más que meras reproducciones visuales. Por ejemplo, la imagen de una pastelería puede incluir también un aroma delicioso. Algunos tienen una rara forma de imágenes llamada sinestesia. Sus imágenes cruzan las barreras sensoriales normales. Por ejemplo, cuando escuchan música aparece una ráfaga de colores o sabores. Lo mismo que de sensaciones acústicas. Pese a tales variaciones, en general, se acepta que la mayor parte de las personas usa imágenes para pensar, recordar y resolver problemas. He aquí algunas formas de utilizarla. 1. Para tomar decisiones o resolver un problema, elegir la ropa que nos ponemos, encontrar la manera de disponer los muebles para un cuarto. Otra también es para modificar los sentimientos, pensar en imágenes agradables para eliminar el mal humor, imaginarse delgado para mantener la dieta, son algunos ejemplos. Para mejorar una destreza o para prepararse para alguna acción. Algunos, utilizar imágenes que permitan mejorar una brazada de natación, pensar cómo pediremos un incremento salarial. Para la retención, imaginar que el tensor tinajero lleva puesta una tinaja en la cabeza para recordar su nombre. ¿Han visto todas estas imágenes de Facebook luego con el licenciado Becerra, el licenciado Aguilar y todos los animalitos que ponen? Bueno, pues es una manera de utilizar, ¿no? Naturaleza de las imágenes mentales. Las imágenes mentales no son planas como las fotografías. Stephen Kosslyn lo demostró al preguntarle a la gente,
¿Tienen las ranas labios y una cola corta y gruesa? A menos que bese a menudo, la rana seguramente contestará la pregunta valiéndose de imágenes mentales. En general, nos imaginamos una rana, observamos su boca y luego giramos mentalmente al animal para fijarnos en su cola. La rotación mental se refiere a cambiar de posición una imagen en el espacio mental. Lo hacemos al menos en parte realizando movimientos imaginarios. Esto es, tomamos mentalmente un objeto y lo giramos. Vamos a la versión, ajá, visión inversa. ¿Qué sucede en el cerebro cuando alguien tiene imágenes visuales? Ver algo con el ojo de la mente es semejante a ver objetos reales. En condiciones normales, la información que proviene de los ojos activa el área visual primaria, generando así una imagen. Entonces, otras áreas del cerebro ayudan a reconocer la imagen relacionándola con los conocimientos almacenados. Cuando formamos una imagen mental, el sistema funciona en sentido inverso. Las áreas del cerebro donde están guardados los recuerdos envían señales a la corteza visual, donde la imagen se genera una vez más. Por ejemplo, si en este momento visualizas el rostro de un amigo, el área de tu cerebro especializada en percibir los rostros se volverá más activa. Inténtalo, tal vez alguna persona que tiene mucho que no ves, tratarás de recordar incluso todo sus facciones, los ojos, las cejas, la forma de la boca, todo eso. Inténtalo como ejercicio y notarás que sí, eso es lo que te sucede. Ujú. El uso de imágenes mentales. ¿Cómo se utilizan las imágenes mentales para resolver problemas? Nos servimos de imágenes almacenadas, es decir, la información de la memoria, para aplicar las experiencias anteriores a la solución de problemas. Supongamos que te preguntan, ¿cuántos usos se le ocurren para una caja de huevos vacía? Podría comenzar imaginando las que ya ha visto, usualmente aquí las cajas de huevos San Juan, ¿no? Ya que la imaginaste, ah, cómo ordenar los botones y meterlos en una caja de cartón. Si quieres generar soluciones más originales, puedes recurrir a imágenes creadas. ¿Cuál es la imagen creada? Se produce o se inventa en vez de recordarse simplemente. Así, un artista puede imaginarse por completo una escultura antes de iniciar el trabajo. Los que tienen una rica imaginación tienden a obtener puntuaciones más altas en las pruebas de creatividad. Algunos intelectos tan originales como Albert Einstein, Thomas Edison, Lewis Carroll, entre otros, recurrirían mucho a su imaginación. ¿El tamaño de una imagen mental influye en el pensamiento? Para averiguarlo, imagina primero un gato sentado al lado de una mosca. Luego trata de acercarte a las orejas del gato para verlas claramente. A continuación, imagina un conejo sentado al lado de un elefante. ¿Con qué rapidez ves las patas delanteras del conejo? ¿Tardó más tiempo en ver las orejas del gato? Cuando imagina un conejo y un elefante, la imagen del primero es pequeña porque el elefante es más grande. Mediante este tipo de tareas, Stephen Kosslyn demostró que cuanto más pequeña sea la imagen, más difícil será ver sus detalles. Una aplicación práctica de su hallazgo consiste en intentar formarse imágenes de tamaño exagerado de aquello que queremos pensar. Para entender la electricidad, imagina cables del tamaño de tubos, con electrones tan grandes como pelotas de golf que se desplazan a través de ellos. Para entender el oído humano, explóralo mentalmente como si fuera una cueva enorme. Vamos con las imágenes sinestésicas. ¿Cómo se relacionan las reacciones musculares con el pensamiento? En cierto modo, pensamos con el cuerpo, lo mismo que con la cabeza. La información puede representarse en imágenes sintésicas creadas a partir de sensaciones musculares producidas, recordadas o imaginadas. Estas imágenes nos sirven para pensar en movimientos y en acciones. Las imágenes sinestésicas provienen de las sensaciones sinestésicas.
se originan en los músculos y en las articulaciones. Al pensar y hablar, las sensaciones tienden a guiar el flujo de nuestras ideas. Por ejemplo, si le decimos a un amigo cómo hacer pan, hay que mover las manos como si estuviéramos amasando. O intente responder a esta pregunta. ¿En qué dirección se gira la llave de agua caliente en la cocina para cerrarla? Pocos han memorizado simplemente las expresiones. Gírala en el sentido de las manecillas del reloj o gírala en sentido contrario de las manecillas del reloj. Lo más probable es que la gires en tu imaginación antes de contestar. Incluso, quizá hagas antes los movimientos correspondientes de la mano. Las imágenes sinestésicas son muy importantes en la música, los deportes, la danza, las artes marciales y otras destrezas motoras. Quienes tienen imágenes de buena calidad aprenden esas habilidades más rápido. A menudo el pensamiento se acompaña de micromovimientos, casi imperceptibles de los músculos. Si imaginas que levantas un peso, ocurrirá una ráfaga de actividad en los músculos de tus brazos inmóviles. Los micromovimientos son una expresión de la actividad cerebral que acompaña a las imágenes sinestésicas. Si quieres demostrar el nexo entre la actividad muscular y el pensamiento, pídele a un amigo que participe en una competencia deportiva y que describa lo que sucedió. Junto con la descripción, seguramente obtendrás una repetición instantánea de los puntos más importantes. ¿Ok? Y bueno, otros conceptos. Concepto es una idea que representa una clase de objetos o hechos. Los conceptos son una herramienta poderosa, pues nos permiten pensar en forma más abstracta. Nos sirven además para identificar las características más importantes de los hechos o de los objetos. Por eso, los expertos en varias disciplinas son capaces de clasificar los objetos también. Los ornitólogos, los amantes de los peces tropicales, los entusiastas de los dinosaurios y otros especialistas han aprendido a buscar los detalles distintivos que suelen pasar inadvertidos en los novatos. Si conoces bien un tema, digamos los caballos, las flores, el fútbol americano, verás las cosas de modo diferente a como lo hacen personas menos informadas. Sí, por supuesto. El dominio del tema siempre te va a dar otra perspectiva. ¿Cómo se aprenden los conceptos? Bueno, la formación de conceptos es el proceso de clasificar la información en categorías significativas. En lo esencial, se basa en la experiencia con ejemplos positivos y negativos, que pertenecen o no a la clase del concepto. No es tan simple como parece a primera vista. Imagina un niño que aprende el concepto de perro. A ver, vamos a ver, ¿a poco no es un perro? Una niña y su padre salen de paseo. En la casa de un vecino ven a un perro de tamaño mediano. El padre dice, mira, el perro. Al llegar al siguiente patio, la niña ve un gato y dice, perro. Su padre la corrige, no, ese es un gato. La niña piensa, ajá, los perros son grandes y los gatos son pequeños. En el siguiente patio, ella ve un perro pequinés y exclama, gato. No, ese es un perro, la corrige su padre. La confusión de la niña es comprensible. En un principio, hasta podría confundir un pequinés con un plumero, pero con más ejemplos positivos y negativos, terminará de reconocer cualquier tipo de perro, desde un danés hasta un chihuahueño, como miembros de una misma categoría, perros. En la edad adulta adquirimos conceptos aprendiendo reglas o creándolas. La regla conceptual es una directriz que nos permite decidir si los objetos o hechos pertenecen a una clase de conceptos. Por ejemplo, el triángulo debe ser una figura cerrada con tres lados formados por rectas. Las reglas son un medio eficaz para aprender conceptos, pero los ejemplos también son importantes. Difícilmente la mera memorización de reglas permitiría a un oyente clasificar correctamente la música, rap, punk, salsa, metal pesado, etcétera. ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cuáles son los tipos de conceptos? El primero, los conceptos conjuntivos, llamados también conceptos y se definen por la presencia de dos o más características. En otras palabras, un objeto ha de poseer esta característica y esta otra. Por ejemplo, una motocicleta debe tener dos ruedas y un motor
y manubrio. El otro son los conceptos relacionales. Estos se basan en cómo un objeto se relaciona con otra cosa o cómo con sus características se relacionan entre sí. Aquí algunos ejemplos. Más grande, arriba, izquierda, norte e invertido. Otro ejemplo es hermana, que se define como mujer considerada en su relación con otra persona que tenga los mismos progenitores. Conceptos disyuntivos. Poseen al menos una de varias características posibles. Son conceptos de tipo O. Para pertenecer a esta categoría, un objeto debe tener esta característica o esa o una característica diferente. Por ejemplo, en el béisbol, un strike es un intento fallido o un lanzamiento sobre el plato o una falta. La cualidad disyuntiva de los conceptos dificulta su aprendizaje. Totalmente. A mí por eso no me gusta el béisbol, ni le entiendo. Prefiero el americano. Bien. Prototipos. Cuando piensas en el concepto ave, ¿enumera mentalmente las características de las aves? Probablemente no. Aparte de las reglas y las características, nos servimos de prototipos, o sea, modelos ideales, para identificar los conceptos. Un petirrojo es un ave modelo, no así un avestruz. Dicho de otra manera, algunos son mejores ejemplos de un concepto. Ujú. Es probable que comparemos mentalmente los objetos con una tasa ideal, pero de ahí la dificultad de identificar conceptos cuando no encontramos prototipos relevantes, ¿vale? Significado connotativo. En términos generales, los conceptos tienen dos significados. El significado denotativo es la definición exacta de un concepto o término. El significado connotativo es un significado emocional o personal. El significado denotativo o desnudo, sin ropa puesta, es el mismo que nudista desde el punto de vista de un sensor cinematográfico, pero sabemos que con su connotación difiere. Las diferencias connotativas influyen en la manera de interpretar cuestiones importantes. Por ejemplo, la expresión aparato de radiación mejorada tiene una connotación más positiva que bomba de neutrón. ¿Puede dar una definición más clara de lo que es significado connotativo? Sí. El significado connotativo puede medirse mediante el diferencial semántico. Cuando las palabras o conceptos se evalúan en varias escalas, la mayor parte de su significado connotativo se reduce a las dimensiones: bueno, malo, fuerte, débil, activo, pasivo. Las palabras que varían solo en estas tres dimensiones pueden poseer connotaciones muy diferentes, aun cuando su significado denotativo sea semejante. Por ejemplo, yo soy escrupuloso, tú eres cuidadoso, él es quisquilloso. ¿Ok? Los conceptos erróneos. El uso de conceptos falsos causa a menudo errores del pensamiento. Por ejemplo, los estereotipos sociales. Son conceptos simplificados de grupos de personas. Resultan especialmente problemáticos en las relaciones humanas. Una concepción errónea o rígida de los varones, los afroamericanos, las mujeres, los conservadores, los liberales, los oficiales de policía o algún otro grupo cualquiera desvirtuará nuestras ideas de los miembros de estos grupos. Un problema conexo es el pensamiento de todo o nada, es el pensamiento unidimensional. En este caso, clasificamos las cosas como absolutamente buenas o malas, correctas o incorrectas, injustas o injustas, honestas o deshonestas. Es una clase de pensamiento que nos impide apreciar las sutilezas del problema de la vida, ¿no? Es decir, mucho de hemisferio izquierdo, que tiene que ver con el juicio, ¿vale? Vamos a continuar. Mecanismos cerebrales de la comprensión y expresión del lenguaje.
El área de Broca se encarga de la formulación de oraciones y de la programación motora de la articulación de los fonemas. Ahí están las imágenes para que puedan verla. Este es el área de Broca. Ajá. Ahí mientras voy dando la explicación, ustedes pueden ir viendo las imágenes. Ajá. Vamos a ver el área de Broca. Se encarga de la formulación de oraciones y de la programación motora de la articulación de los fonemas. Lo repito. Vamos ahora con el área de Wernicke. Ajá. Está de este lado, del lado el área azul, así se puede percibir. Y esta área se encarga de la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico durante la expresión. Y por último tenemos el área de Brockman, 46 y 47. El área 46 se encarga de las funciones ejecutivas y la comprensión de oraciones. Y el 47 se encarga del procesamiento sintáctico. Ahí está. La circunvolución supramarginal, su función está ligada directamente con los procesos fonológicos y con la escritura. Aquí la podemos ejemplificar, la podemos ver en color naranja. ¿Mm? Y la circunvolución angular está abajo, esa la podemos ver de un tono un poco más rojizo, si mi percepción no falla. Y ahorita vemos qué es lo que anda fallando. Circunvolución angular juega un rol importante en la integración multimodal auditiva, visual, pues justo esta, y táctil. Interviene directamente en la lectura y el cálculo. ¿Sí? Viene también el fascículo arqueado. Se encarga de conectar el área de Wernicke con el área de Broca, importante para la repetición de palabras y de los enunciados. Y el cerebelo participa en la fluidez verbal, evocación de palabras, sintaxis, letraescrituras, habilidades metalingüísticas. Está. El cerebelo contribuye a que los movimientos sean uniformes y coordinados. Ahí tenemos a una persona tratando de coordinar, o al menos esto parece, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca del lenguaje, ¿vale? Una vez que empezamos a ver cuáles son las áreas, vamos a ver el lenguaje. Como ya lo explicamos, el pensamiento a veces ocurre sin el lenguaje. ¿Alguna vez todos hemos buscado una palabra para expresar una idea que existe como imagen o sentimiento vago? Con todo, generalmente el pensamiento se basa en el lenguaje porque las palabras codifican, es decir, traducen el mundo en símbolos fáciles de manipular. El estudio del significado verbal y del lenguaje se conoce como semántica. Es aquí donde el nexo entre lenguaje y pensamiento se hace más evidente. Supongamos que en una prueba de inteligencia les piden que encierren en un círculo la palabra que no pertenece a la serie siguiente: rascacielos, catedral, templo, oración. Si encerró en un círculo oración, respondió como lo hace la mayoría de la gente. Ahora pruebe otro problema, circulando una vez más el término que es ajeno a la serie: catedral, oración, templo, rascacielos. Esta vez se encerró en un círculo rascacielos. El nuevo orden altera sutilmente el significado de la palabra. Se debe a que las palabras adquieren del contexto gran parte de su significado. Por ejemplo, el inglés shot significa cosas distintas para una persona de habla inglesa según piense en la puntería: un disparo, el servicio de un bar, un trago, la medicina, una inyección, la fotografía, una toma, y el golf, un tiro. Yo al escuchar la palabra shot, evidentemente me fui por el trago. La semántica afecta el pensamiento cuando las palabras que utilizamos alteran el significado. ¿Ha invadido el ejército de un país otra nación o ha efectuado una incursión protectora?
Está medio lleno o medio vacío el depósito de agua de una ciudad, o sea, las percepciones. También se producen efectos más sutiles. Por ejemplo, la mayoría de las personas no logran indicar de inmediato el color de la tinta con que se imprimieron las palabras en los renglones. O sea, el significado de las palabras es demasiado fuerte como para ignorarlo. Un efecto afín se observó en un experimento con nombres de celebridades. Algunas eran angloamericanas y otras afroamericanas. Sus nombres se imprimieron unas veces en letras negras y otras en letras blancas. Los sujetos identificaban pronto el color cuando se utilizaron letras negras como el nombre como Bill Cosby. El patrón inverso ocurría cuando los nombres se imprimían en letras blancas, reconocimiento más rápido, o letras negras, reconocimiento más lento. Es indudable que el significado de las palabras colorea los pensamientos. La traducción de un idioma a otro ocasiona una serie de problemas semánticos. Quizá por eso podamos disculpar a la Biblioteca Pública de San José, California, que desplegó un gran banderín que debía decir bienvenidos en la lengua de los filipinos y en realidad decía está circunciso. También podemos disculpar a la Pepsi que tradujo Come Alive You, Pepsi Generation, anímate tú, la generación Pepsi. La lengua contribuye de manera importante a definir las comunidades étnicas y otros grupos sociales. Así, un puente o una barrera que se yergue entre las culturas. En el artículo contenido en la sección Diversidad Humana denominado bilingüismo, se explican brevemente las ventajas y desventajas de la educación bilingüe. Por ejemplo, vemos ahí que tenemos morado, azul, verde. Tarea de interferencia de estructura. Realiza esta prueba indicando los colores en los dos renglones de la parte superior tan rápidamente como puedas. Después indica los colores de la tinta con que se imprimieron las palabras en los dos renglones intermedios. No leas las palabras. Más difícil, vamos a leerlo entonces. Morado, vamos a leer primero. Morado, azul, verde, verde, rojo, morado, rojo, verde. Entonces, ahora voy a decir los colores. Ajá, es como el ejercicio de gimnasia cerebral que hacemos, que sería, según mi percepción, rojo, amarillo, azul, morado, naranja, azul, verde y rojo. Esa sería mi percepción. Hay algunos que tienen tema con los colores. Conozco una persona que claramente no hubiera podido hacer ese ejercicio, pero bueno, es algo así. Fue más difícil indicar el color de la tinta en estos dos. Ujú. Fue más difícil indicarla en el último renglón que en el penúltimo. Vamos a ver la explicación. La estructura del lenguaje. ¿Qué se requiere para crear un lenguaje? Ante todo, un lenguaje debe contar con símbolos que representan objetos e ideas. Los símbolos que llamamos palabras se forman con fonemas, sonidos básicos del habla, y morfemas, sonidos del habla agrupados en unidades significativas como sílabas o palabras. Por ejemplo, en español los fonemas M, B, W y A no forman una sílaba. Las lenguas deben tener además una gramática o serie de reglas para combinar los sonidos en palabras y estas en oraciones. Una parte de ella, la sintaxis, estudia las reglas que rigen el orden de las palabras. Es importante porque el reordenamiento de palabras casi siempre cambia el significado de una oración. El perro mordió al gato no es lo mismo que el gato mordió al perro. La gramática tradicional estudia el lenguaje superficial, es decir, las oraciones que pronunciamos. En cambio, el lingüista Noam Chomsky
se concentra en las reglas implícitas que aplicamos para transformar las ideas básicas diversas. Chomsky piensa que no aprendemos todas las oraciones que podríamos usar, más bien las creamos aplicando reglas de transformación o patrones básicos universales. Estos que nos permiten cambiar una oración declarativa simple en otras expresiones o formas. Por ejemplo, la oración básica, el perro mordió al gato, puede transformarse en los siguientes patrones, entre muchos otros. Pasado, el perro mordió al gato. Pasiva, el gato fue mordido por el perro. Negativa, el perro no mordió al gato. Pregunta, ¿mordió el perro al gato? Los niños muestran el uso de las reglas de transformación cuando producen oraciones como fui casa, el niño aplicó la regla del pasado al verbo irregular. La lengua verdadera también es productiva, puede generar pensamientos e ideas nuevas. De hecho, podemos reordenar las palabras para producir una cantidad casi infinita de oraciones. Algunas son frívolas, no me dejes caer al agua, otras son profundas. Creemos firmemente que todos los hombres fueron creados iguales. En ambos casos, la calidad productiva de la lengua la convierte en una herramienta poderosa del pensamiento. Vamos a continuar. ¿Mm? Prosodia, lateralización y el cerebro bilingüe. Es una parte de la gramática, o sea, la prosodia, que enseña la correcta pronunciación y entonación de las palabras. Tiene el objetivo de organizar e interpretar el discurso, así como transmitir información sociolingüística, emotiva y dialectal. Disciplina que se encuentra en la gramática de la oralidad, también conocida como prosodia, que comprende todo lo relacionado con el estudio de los sonidos dentro de la lingüística, es decir, la forma en la que se organiza el hilo fónico valiéndose de diversos mecanismos sin los cuales sería imposible emitir una frase coherente o sonoramente inteligible. Dichos elementos llamados suprasegmentales no son simples adornos, son los pilares que sostienen todo el enunciado y organizan los sonidos de manera que su emisión sea fluida y lógica. La naturaleza prosódica no solo incluye el orden sonoro de las sílabas, sino también que contiene un bagaje de información sociolingüística, emotiva y dialectal que permite que las personas comprendamos un determinado mensaje que va dirigido a nosotros. Algunas de las cuestiones que se analizan dentro de la prosodia son la duración de una oración en el tiempo, la cantidad de sílabas que forman parte de la entonación y la velocidad del habla. Dicho esto, cabe mencionar que es importante tener en cuenta que los elementos prosódicos no solo son muy importantes en la organización de un discurso, sino también en la recepción e interpretación que se realiza del mismo. ¿Mm? Bien, a través de la prosodia incluso se transmiten emociones. Esto es posible gracias a la combinación de la entonación, la acentuación, el ritmo y las pausas que forman la prosodia. De acuerdo a cómo se manejan estos fenómenos prosódicos, la comprensión del discurso será más o menos sencilla por parte del oyente. En nuestro idioma, la entonación de las palabras se divide en dos partes. La primera es ascendente y comprende desde el primer sonido hasta la sílaba en la que se encuentra el acento tónico. Y desde ese punto, la palabra comienza a descender o ascender dependiendo de si tiene un nuevo acento antes de llegar al final. A su vez, las palabras se encuentran encadenadas entre sí, por lo tanto, la entonación ascendente o descendente depende de si la oración concluye o no al finalizar esa palabra, siendo la elevación indicación de que la frase no está completa y su descenso la finalización de la misma.
todo esto, podemos decir que la prosodia no solo incluye las normas relacionadas con el orden de las sílabas, sino también con el sentido que tiene y con los mecanismos ligados a ella. Por esto, cada vez que escuchamos un mensaje, somos capaces de sentir aparte de los sonidos, del significado de las palabras, el ritmo, la intensidad, las pausas y todo lo que es ajeno a las palabras y tiene más que ver con el contexto que con el texto en sí mismo. Esto es posible gracias a la existencia de la prosodia. ¿Ok? Bien, vamos a cambiarle. El vínculo con la comunicación no verbal. Cabe destacar que la prosodia suele mantener una relación estrecha con la comunicación no verbal. Si una persona cuando habla eleva el tono de su voz, es muy probable que además realice un cierto movimiento con sus cejas. Su discurso, por lo tanto, estará formado por aquello que dice y por cómo lo dice, teniendo en cuenta también sus gestos y su postura corporal. Algo así como cuando tú dices que estás feliz y no sonríes, hay que comunicarle a tu rostro. La comunicación verbal es bastante importante, aprenderla a observar también. Vamos a ver la lateralización. El cerebro humano está dividido por la cisura sagital en dos mitades que pueden diferenciar con claridad y son conocidas como hemisferios cerebrales. Aquí está el derecho y el izquierdo, ahí está, dividido. Estos hemisferios se encuentran interconectados a través de haces de fibras neuronales que pertenecen al cuerpo calloso y a pesar de que a simple vista parece que son ambos hemisferios simétricos, lo cierto es que no lo son. Estas diferencias entre ambos hemisferios dan nombre a la especialización hemisférica y serán explicadas con más detalle en el siguiente apartado. Pero antes hará un breve repaso de lo que se ha investigado sobre la especialización hemisférica con un objetivo de conocer de qué se trata este descubrimiento. ¿Okay? La lateralización de función cerebral es evidente en los fenómenos de diestra o zurda, pero la mano preferida de una persona no es una indicación clara de la ubicación de la función cerebral, aunque el 95% de las personas diestras tienen dominio del idioma en el hemisferio izquierdo, 18.8% de las personas zurdas tienen dominio del hemisferio derecho para la función del lenguaje. Adicionalmente, 19.8% de las personas zurdas tienen funciones lingüísticas bilaterales, incluso dentro de diversas funciones del lenguaje, cuáles son semántica, sintaxis, prosodia, grado e incluso el hemisferio de dominancia puede diferir. Las funciones del lenguaje como la gramática, el vocabulario y el significado literal suelen estar lateralizadas al hemisferio izquierdo, especialmente en individuos diestros. Si bien la producción lingüística está lateralizada a la izquierda hasta el 90% de los sujetos diestros, es más bilateral o incluso lateralizada a la derecha en aproximadamente el 50% de los zurdos. Por el contrario, las funciones del lenguaje prosódico, como la entonación y la acentuación, a menudo se lateralizan al hemisferio derecho del cerebro. Aquí tenemos claro cuáles son las funciones de los hemisferios. Ajá. Tenemos el hemisferio izquierdo que controla toda la parte derecha de nuestro cuerpo. Una parte sencilla de recordarlo es decir, que tenemos los cables cruzados. Quizá es un tanto más coloquial, pero es la manera más fácil de identificar y de recordar qué hemisferio domina qué lado del cuerpo. Entonces, con base a esto tenemos que el control de la derecha, bueno, lo tiene el hemisferio izquierdo. El habla y lenguaje, habilidades numéricas, escritura, lectura, razonamiento. Y bueno, yo le agregaría aquí la parte de todo, la cuestión del tiempo, el juicio, no todo lo que me dice que es y existe, la parte lógica.
es el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo, de acuerdo a lo mismo que les estaba explicando, es las habilidades musicales, formas tridimensionales, habilidades para el arte, intuición, la imaginación. Podríamos decir que esta es la parte que maneja la cuestión emocional. Ajá, hace un rato les decía que lo íbamos a revisar un poquito. Bueno, aquí está, el hemisferio derecho es el encargado de, y en la sesión pasada hablábamos un poco acerca de la hipnosis y por qué funcionaba. Bueno, pues lo que hace la hipnosis en este sentido es ayudarle a la parte derecha a tener mayor participación, por eso es que nos funciona. El cerebro bilingüe. La adquisición del lenguaje es un proceso muy complejo que implica numerosos aspectos cognitivos, conductuales y sociales. A lo largo de los siglos, los estudios han tratado de formular teorías que expliquen cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje lingüístico. Con los avances en la tecnología, las contribuciones de la neurociencia fueron extremadamente significativas para aclarar, basado en escaneos cerebrales científicos, cómo se produce la adquisición del lenguaje. Actualmente han surgido nuevos retos y preguntas sobre el tema con la creciente necesidad de hablar dos o más idiomas. Según Ramírez y Kuhn, alrededor de 2/3 de la población mundial estimada entienden los ororis o hablan al menos dos idiomas. Con respecto al bilingüe, todavía hay muchas preguntas sobre cómo la adquisición de dos idiomas ocurre simultáneamente y muchas dudas sobre sus efectos en el aprendizaje. En nuestra cultura, a veces escuchamos preguntas sobre los beneficios del bilingüe, aunque varios estudios ya han señalado que el cerebro bilingüe, accediendo constantemente a dos códigos lingüísticos, presenta un mayor desarrollo de las funciones ejecutivas y una mayor plasticidad. Algunas personas se preguntan si pueden provocar posibles retrasos en el desarrollo del lenguaje. Según Ramírez y Kuhl, mientras que las investigaciones conductuales indican que los niños expuestos a dos idiomas presentan simultáneamente un ligero retraso en su percepción fonética, otros estudios indican que el camino del desarrollo lingüístico en niños monolingües y bilingües es idéntica. Para los autores, tales resultados ambiguos se deben a la cantidad y calidad de la exposición a los idiomas o a la dificultad para llevar a cabo investigaciones conductuales en bebés preverbal. Ramírez y Kuhl también ponen en cuenta que una alternativa a la investigación conductual son las imágenes cerebrales. Según los autores, estudios recientes muestran que el cerebro bilingüe a los 12 meses está dentro del proceso esperado de aprender dos idiomas, lo que indica que está en el mismo grado de desarrollo, esperando que un cerebro monolingual, que a los 12 meses está en la misma fase, pero aprendiendo solo un código lingüístico. También señalan que la calidad y la cantidad de la exposición al lenguaje tiene una relevancia extrema en el proceso de aprendizaje, así como este proceso depende críticamente de las interacciones sociales y de la calidad del habla que escuchan los niños. No, antes no voy a regresar todavía. Este, aquí está. Bueno, Ramírez y Kuhl todavía señalan que alrededor de los 2/3 de la población mundial estimada entienden o hablan al menos dos idiomas. Dado este hecho, el autor afirma que el bilingüe se ha convertido en la norma, no en la excepción, al acceder constantemente a dos códigos lingüísticos. El cerebro bilingüe tiene un mayor desarrollo de las funciones ejecutivas y una mayor plasticidad en comparación con los cerebros monolingüales. Nuestro objetivo en esto es presentar brevemente algunas características que diferencian el cerebro bilingüe de un cerebro monolingual.
de los diferentes aspectos del cerebro bilingüe es su conciencia fonológica. Ramírez y Cour señalan que los niños bilingües adquieren dos sistemas fonéticos, lo que implica manipular más los sonidos del lenguaje, por lo que la exposición a dos idiomas aumenta su conciencia fonológica. Los autores señalan que el acceso continuo a dos lenguas ayuda al niño en su desarrollo y alfabetización lingüística, facilitando la comprensión de la relación entre el sonido y el símbolo, la comprensión gramatical y el aprendizaje de vocabulario. Otro punto en el que el cerebro bilingüe se distingue del cerebro monolingual es cuanto a sus habilidades metacognitivas y metalingüísticas. Ellos afirman, citando a Bialyatov, que la necesidad constante de gestionar la atención entre dos idiomas hace que el niño reflexione más sobre el lenguaje, lo que conduce a un aumento de las capacidades metacognitivas y metalúrgicas. Bien, hasta aquí vamos a dejar este tema del cerebro bilingüe, la laterización y prosodia, y vamos a continuar con las afasias, los tipos de mecanismos. Ujú. Existen dos grandes categorías de afasia. Bueno, antes de las categorías, primero les tengo que decir qué es. La afasia es un trastorno que afecta la manera en que te comunicas. Puede afectar el habla, además de la forma en que escribes y comprendes el lenguaje escrito y oral. Suele presentarse de forma repentina, después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza. Sin embargo, también puede aparecer progresivamente a causa de un tumor cerebral de desarrollo lento o una enfermedad que cause daño progresivo y permanente, es decir, degenerativo. La gravedad de la afasia depende de varios factores, incluida la causa y el alcance del daño cerebral. El tratamiento principal para la afasia incluye tratar la afección que la causa y la terapia del habla y del lenguaje. La persona con afasia vuelve a adquirir y practica las habilidades del lenguaje y aprende a usar otras formas de comunicación. Los familiares generalmente participan en el proceso y ayudan a la persona a comunicarse. Ahora sí, ya les voy a decir cuántos tipos de afasia existen. Ujú. Bueno, son dos grandes categorías, fluente y no fluente. Dentro de estos grupos hay varios tipos. El tipo más común de afasia fluente, la afasia de Wernicke, puede resultar de un daño al lóbulo temporal del cerebro. Las personas con afasia de Wernicke pueden hablar en oraciones largas y completas que no tienen sentido, añadiendo palabras innecesarias e incluso inventando palabras. Por ejemplo, una persona con afasia de Wernicke puede decir, ¿sabes que Yochacho procedió y que quiero dibujarte círculos y cuidar de él como que tú querías antes? Como resultado, a menudo es decir, es difícil seguir lo que la persona está tratando de decir. O sea, si ahorita yo no pudiste comprender, evidentemente, es porque su oración no tiene sentido. Las personas con afasia de Wernicke a menudo no son conscientes de sus errores al hablar. Otra característica de este tipo de afasia es la dificultad para comprender el habla. El tipo más común de afasia no fluente es la afasia de Broca. Las personas con la afasia de Broca tienen una lesión que afecta principalmente el lóbulo frontal del cerebro. Es común que las personas con afasia de Broca tengan debilidad o parálisis del brazo o la pierna derecha. Esto es porque el lóbulo frontal, donde está la lesión, también controla los movimientos del cuerpo. Aunque pueden entender lo que se les dice y saber lo que ellos quieren decir, muchas veces hablan con frases cortas y esto lo logran con un gran esfuerzo. A menudo dejan de decir palabras cortas como y, es, y él o la. Por ejemplo, una persona con afasia de Broca podría decir caminar perro, queriendo decir sacaré a caminar al perro, o tal vez diga libro, dos mesa, cuando quiso decir hay dos libros sobre la mesa. Por lo general, las personas con afasia de Broca comprenden bastante bien lo que dicen los demás, por eso a menudo se dan cuenta de sus dificultades y se pueden frustrar fácilmente. Mm.
Continuamos. Otro tipo de afasia no fluente es la afasia global. Es causada por daño a grandes porciones de áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje. Las personas con la afasia global tienen gran dificultad para comunicarse, por lo que su habla y comprensión del lenguaje pueden ser extremadamente limitados. Es posible que ni siquiera puedan decir unas pocas palabras o repitan las mismas palabras o frase una y otra vez. Pueden tener problemas incluso para entender palabras y oraciones sencillas. Existen otros tipos de afasia. Cada uno es causado por daños diferentes, es decir, a diferentes partes del cerebro relacionadas con el lenguaje. A algunas personas les es difícil repetir palabras y oraciones que pueden entender su significado y pueden hablar con fluidez, afasia de conducción. A otras personas les es difícil nombrar objetos, aunque saben qué es el objeto y para qué se puede usar. Esto es la afasia anómica. A veces el flujo de sangre al cerebro se interrumpe temporalmente, pero se recupera rápidamente. Cuando se produce ese tipo de lesión, que se llama un ataque isquémico transitorio, las habilidades del lenguaje pueden volver en unas pocas horas o incluso en días. La palabra escrita, lectura y escritura. La palabra neuroescritura se refiere a la interfaz entre el cerebro y la escritura. Es un campo interdisciplinario que combina la neurociencia y la escritura, con el objetivo de comprender cómo el cerebro humano procesa la información escrita y cómo se puede utilizar esa comprensión para mejorar la escritura y la comunicación en general. La investigación en neuroescritura se centra en varios aspectos. Por un lado, se estudia cómo el cerebro procesa y comprende la lectura y la escritura y qué áreas cerebrales están involucradas en estos procesos. Los avances en técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía, han permitido a los investigadores mapear las regiones cerebrales activadas durante la lectura y la escritura, lo que arroja luz sobre los mecanismos neuronales involucrados. Por otro lado, la neuroescritura se utiliza como una técnica que combina la neurociencia y la escritura para ayudar a los escritores a mejorar su proceso creativo y a comunicar mejor sus ideas. La escritura involucra una amplia gama de áreas cerebrales, abarcando desde la percepción visual hasta la coordinación motora y la memoria, entre otras funciones. ¿Ok? Vamos a pasar ahora, miren, aquí está una imagen. Vamos a pasar a las praxias, mecanismos cerebrales y tipos de apraxias. Según su definición, espérenme, creo que sí me faltó una. Sí, aquí está. Según su definición general, las praxias son movimientos adquiridos, coordinados y organizados de mayor a menor dificultad, utilizados para lograr un objetivo específico. Estas ocupan un papel crucial de nuestra vida diaria, debido a que cualquier acción realizada por el sistema motor usualmente involucra dicha habilidad. Las praxias son habilidades necesarias para llevar a cabo la mayoría de las actividades simples que realizamos cotidianamente, pero también las complejas como caminar, sonreír, hablar y realizar tareas que requieran de coordinación. Las praxias bucofonatorias. En el caso de la praxias bucofonatorias, su objetivo principal es el habla, por lo tanto, se centran en los movimientos y la coordinación de los órganos bucofonatorios. No conforman las praxias reflejos o movimientos aislados, pues estos son frecuentemente involuntarios y no se encuentran de manera organizada. ¿Vale? Las praxias linguales. La lengua es uno de los órganos que componen el aparato bucofonador. Esta se encuentra compuesta por 17 grupos de músculos. Dichos músculos se mueven en diferentes direcciones,
para llevar a cabo todos los trabajos de la lengua, entre los que podemos destacar la deglución y el habla. Hablando de esto, vamos a un poco mencionar de la dislalia. Es un término clínico que significa trastorno articular, es decir, la incapacidad para pronunciar palabras, organizar movimientos articulares y hablar correctamente. Los niños con este trastorno fonológico no usan alguno o todos los sonidos del habla que se esperan para su grupo de edad. Este trastorno puede comenzar a notarse a partir de los 4 años de edad, cuando los niños comienzan a incorporar más palabras a su vocabulario y perfeccionan su fonética. Lo que vemos ahí son una imagen de algunos, bueno, se trata de ejemplificar cómo es que se realizan ejercicios para esta situación, ¿vale? Vamos a continuar con las agnosias, mecanismos cerebrales y tipos de agnosias. Las agnosias son la capacidad que tiene el cerebro para reconocer información previamente aprendida, como pueden ser objetos, personas o lugares a través de nuestros sentidos. En este sentido, hay gnosias para cada uno de los canales sensitivos y gnosias que combinan diferentes canales. Están las simples, aquellas en las que solo interviene un canal sensitivo. Vamos a ver visuales, auditivas, táctiles, olfativas y gustativas. En las gnosias visuales es la capacidad de reconocer de manera visual diferentes estímulos y atribuirles un significado. Estos estímulos pueden ser objetos, caras, colores o formas. Las gnosias auditivas, la capacidad de reconocer de manera auditiva diversos estímulos, como los sonidos. Las táctiles, capacidad de reconocer mediante el tacto diferentes estímulos como la textura, los objetos o la temperatura. Las gnoxias olfativas, la capacidad de reconocer estímulos mediante el olfato, como pueden ser diversos olores. Y las gustativas, que es la capacidad de reconocer mediante el gusto diversos sabores. Eso ya lo vimos en una sesión pasada, los cuales son los sabores. Las gnosias complejas son agrupaciones de percepciones simples integradas de un modo complejo. Se clasifican formando grupos. Somatognosia o percepción del esquema corporal. Es el conocimiento y reconocimiento de las diferentes partes del cuerpo y de su ubicación en el espacio. Este conocimiento se construye a partir tanto de estímulos que provienen de receptores periféricos como de los que provienen de receptores profundos a través de los órganos de los sentidos. En la somatognosia, un grupo de percepciones simples se integran para permitir construir un nuevo conocimiento mucho más complejo que la suma de dichas percepciones aisladas. Nos referimos al concepto del individuo y al reconocimiento del propio cuerpo. Nos incluyen los conceptos de esquema corporal e imagen corporal. Mientras el primero es el mismo para todos los individuos, la imagen corporal es subjetiva y propia de cada sujeto. Incluso puede sufrir modificaciones importantes que son síntomas de algunas enfermedades, como la percepción del espacio, del movimiento, del tiempo y de la velocidad. La agnosia es el resultado de la lesión, por ejemplo, un infarto, tumor, absceso o traumatismo, de la degeneración de las áreas del cerebro que integran la percepción, la memoria y la identificación, por ejemplo, demencia de la enfermedad del Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. El área afectada suele ser la corteza de asociación unimodal para el sentido afectado. Cada lesión cerebral particular puede causar diferentes formas de agnosia que pueden afectar cualquier sentido. Habitualmente se afecta uno solo de los sentidos. ¿Mm? Audición, que es la agnosia auditiva. La incapacidad para identificar los objetos a través del sonido, como un teléfono que suena. Perdón.
El sabor, la agnosia gustativa. Olor, agnosia olfativa. Tacto, agnosia somatosensativa. Y vista, la agnosia visual. Otras formas de agnosia suponen procesos muy específicos y complejos de uno de los sentidos. La prosopagnosia es la capacidad de reconocer los rostros perfectamente conocidos, incluidos aquellos de los amigos cercanos, o de distinguir objetos particulares entre una clase general, a pesar de la capacidad de identificar rasgos faciales y objetos genéricos. La prosopagnosia a menudo acompaña el daño del lóbulo inferotemporal, muchas veces con lesiones pequeñas bilaterales, especialmente en la circunvolación fusiforme. Anosognosia es la falta de conciencia de que existe un déficit o la falta de conocimiento de un déficit existente, que suele asociarse con un daño del lóbulo parietal no dominante derecho. Esto que suele deberse a un accidente cerebrovascular o un traumatismo encefálico agudo. Los pacientes con múltiples impedimentos pueden ser no conscientes de una deficiencia, pero estar plenamente conscientes de otras. Los pacientes con agnosia pueden negar su déficit motor, insistiendo en que nada está mal, cuando un lado de su cuerpo está completamente paralizado. Si se les muestra la parte paralizada de su cuerpo, pueden negar que sea suya. Mm. Es un fenómeno eh, muchas veces relacionado con él. Los pacientes ignoran las partes del cuerpo paralizadas o desensibilizadas en inatención en el espacio que la rodea, inatención unilateral. En este caso, es más frecuente la afectación al lado del izquierdo del cuerpo. Simultagnosia. Esta es la incapacidad de ver un objeto o componente de un objeto a la vez. Los pacientes no pueden percibir una escena completa. Por ejemplo, cuando se les muestra una foto de una mesa de la cocina con comida y varios utensilios, informan haber visto un solo objeto como una cuchara. La simultagnosia suele ser el resultado del daño de una unión parietoccipital bilateral. El síndrome de Wallin es la tríada de simultagnosia, ataxia óptica, es decir, la alineación anormal de los objetos visuales, y apraxia ocular, incapacidad para controlar los movimientos oculares voluntarios, aunque los ojos puedan moverse espontáneamente en todas las direcciones. El síndrome de Wallin parece ser una disfunción perceptivomotora que afecta la corteza heteromordal de las áreas occipitoparietales dorso-bilaterales. Mm. Y las lesiones occipitotemporales, perdón, pueden causar agnosia asociada con anomalías en la percepción visual que incluyen incapacidad para reconocer lugares conocidos, que es la agnosia del medio ambiente, alteraciones visuales, la agnosia visual, y el daltonismo, acromatopsia. Las lesiones temporales del lado derecho pueden causar incapacidad para interpretar los sonidos, agnosia auditiva y el deterioro de la percepción de la música, amusia. Ujú. Esto fue los mecanismos cerebrales y los tipos de agnosia. ¿No? Con esto damos por terminado este bloque, por ende también la materia. Eh, Ya estarán ustedes enviando sus actividades. Pues bueno, por mí cierro esta materia y les agradezco la atención. Muchas gracias.